¿Parece bien? Bien. Señor y Padre Celestial, gracias por este día. Gran día, Señor, que tú nos has dado para poder recordar una victoria, Señor, que es que tu Hijo Jesucristo resucitó de entre los muertos. Nadie le resucitó, sino que se resucitó a sí mismo, algo que nadie había hecho en la historia de la humanidad, porque venció la muerte y con eso derrotó la condenación, el pecado, que nos tenía esclavos, que nos tenía sin ninguna posibilidad más que ser enemigos tuyos, Señor. Gracias, porque a partir de ese día vivimos en un nuevo pacto, en donde nuestros pecados pueden ser perdonados mediante ese sacrificio. Podemos arrepentirnos, tu Espíritu nos puede hablar y podemos ser tus hijos, Señor. Gracias, porque Jesús resucitó. Sin esa resurrección, nada de esto tendría sentido y todo lo que hacemos sería un despropósito, Señor. Pero sabemos que Cristo no solo murió en esa cruz, sino que resucitó, perdonó nuestros pecados y hoy día podemos formar parte de un propósito mucho más allá de nuestra propia salvación, sino que ser parte de tu reino, Señor. Te rogamos por la escuela que vamos a tener ahora, para que sea de bendición para todos. Te rogamos también por el tiempo especial que vamos a tener en la reunión y después de la reunión, para que en todo no olvidemos que tu nombre sea glorificado. Gracias por todo lo que vas a hacer, te lo pedimos y agradecemos. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien, ya váyanse a sus clases. No, vayan nomás, chicos. Ah, y también los maestros, importante. Para los que les toca clase nomás, ¿eh? Los otros se quedan aquí. Bien, voy a poner, se me olvidó, voy a poner el temporizador, porque si no ustedes saben que me alargo. Ya, dos cositas que les voy a pedir antes de que comencemos. Recuerden, soy un poco disperso, así que por favor les voy a pedir que no estén conversando. Si tienen alguna duda, ojalá que sea al final de la escuela, no tengo problemas con las dudas, pero que sea al final, para no perder el hilo. Y lo mismo, si hay algún pasaje que a lo mejor usted no sabe dónde se encuentra, no empiece a preguntar o a interrumpir. Yo le voy a leer el pasaje, así que puede buscarlo después también en su casa. Recordar que la grabación queda grabada. Eso nomás, muchas gracias. También quería darles las gracias a todos los que estuvieron orando por la Cami. Ella mandó muchos saludos, se quedó hoy día en la casa, se está recuperando, pero se está recuperando y eso es bueno. No fue una semana fácil, pero sentí las oraciones de todos ustedes, el cariño de todos ustedes, por los que estuvieron orando, los que estuvieron escribiendo y a los que no estuvieron escribiendo también les agradezco porque necesitábamos ese tiempo de descansar. Así que muchas gracias, hermano. Ya, comencemos. Sé que en la escuela dominical pasada estuvieron estudiando acerca de Hechos capítulo 9, versículo 20 hasta el 25, si no me equivoco. Sin embargo, hay algunos elementos que había estado estudiando la semana anterior y también esta semana que quería compartir con ustedes, porque todo esto que ocurre dentro del versículo 20 hasta el versículo 31 es casi parte de la misma historia, es una idea que se está desarrollando. Entonces, no quería perder la oportunidad de poder repasar algunas cosas que estuvieron viendo la escuela dominical pasada, pero también agregarle esos versículos que son parte de esta idea central. Esta idea central es la nueva vida en Cristo que está experimentando Saulo. Ya estudiamos acerca de su conversión y ahora estamos viendo ya el proceso, cómo es esta vida transformada, este ímpetu que tiene el apóstol. Y no quisiera que estudiáramos esto como una historia paralela, como una historia ajena. Esto es algo que está fuertemente conectado con la vida del creyente en la actualidad. Y yo creo que todos podemos acordarnos, sobre todo aquellos que conocimos al Señor tal vez ya más adultos, ya teniendo una vida pasada, una vida recorrida, en este sentir
de comenzar una nueva vida en Cristo. Yo creo que muchos se acordarán, aquellos que han creído, en cómo fue ese día, las cosas por las cuales oraron, las dudas que ustedes tenían tal vez. Sin embargo, poco importaba, porque ahora lo único que estaba en nuestra mente en ese momento era tal vez el querer empezar de nuevo, querer darle un nuevo sentido a la vida, querer conocer a este Señor, a este Cristo, del cual tal vez no sabíamos mucho, pero una cosa sabíamos, que era el Hijo de Dios, creímos su mensaje y queríamos empezar a vivir conforme a sus caminos. Eso es la conversión. Si no hemos creído en ese punto, si solamente hemos entendido que Cristo sí es el Salvador de la humanidad y yo creo intelectualmente en que lo es, eso no es la fe que describe la Biblia. Es una fe transformadora, es una fe de todo esto que he vivido hasta ahora ya queda atrás. Quiero comenzar una nueva etapa, una nueva forma de vivir, ¿cierto? Yo creo que muchos se acuerdan de ese día o muchos están en ese proceso. A lo mejor algunos ya estuvimos hace tiempo en ese proceso y se nos ha olvidado un poco lo emocionante que era cada día. Yo me acuerdo, perdón que hable un poquito de mí, pero me acuerdo cuando empecé a entender el Evangelio realmente de una manera más profunda. Ya estaba en la universidad, ya era creyente, pero en ese entonces había tomado una decisión de dejar todo atrás y empezar de nuevo. Yo no sé ustedes, pero yo me acuerdo que quería estar todos los días en la iglesia. Yo quería estar en todas las reuniones. De hecho, el pastor de esa iglesia se reía de mí, porque molestaba, le escribía, tenía preguntas, pedía juntarme con él. Y el pastor me decía, oye, pero si también hay más hermanos en la iglesia. Quería servir en todo lo que se pudiera. Siempre quería ir a barrer, siempre quería lavar loza, siempre quería visitar hermanos. Y no digo que eso esté mal, es normal, es la primera etapa. Y si usted vivió eso, es un buen síntoma de que está entusiasmado con esta nueva vida en Cristo, de que está con gozo. ¿Con problemas? Seguramente, pero con gozo, por querer estar en los caminos del Señor, por querer conocer más al Señor, por querer estar con los hermanos, gente que cree lo mismo que uno, gente que ve la vida como uno. ¿Y por qué estoy hablando de este preámbulo? Porque esta historia que vamos a leer es acerca de alguien que sintió lo mismo que usted, que vivió lo mismo que usted. Claro, en otro contexto histórico, pero Pablo estaba probablemente tan confundido como lo estaba usted, como lo estaba yo en ese entonces. Pablo tenía tantas ganas de estar en la iglesia, con los hermanos, sirviendo, predicando, como tal vez lo tenía usted. Y probablemente él tenía más preguntas que respuestas en ese entonces. Preguntas que uno se puede hacer cuando recién conoce al Señor. ¿Por dónde parto? Entiendo que ahora hay una nueva vida, una nueva forma de entender el mundo, pero ¿por dónde comienzo? ¿Hago un discipulado? ¿Me meto a servir en algún ministerio? ¿Qué tal si estudio un libro de la Biblia? Eso suena una buena idea. ¿Pero cuál? ¿Cuál libro estudio? Pastor. Tal vez leer algún libro cristiano. ¿Pero cuál? ¿Alguna recomendación? ¿Le hablo a mi familia? ¿Le hablo a mis amigos? ¿Le hablo a mis vecinos? Yo creo que todos tuvimos esas preguntas. Insisto, son buenas preguntas. Es un buen síntoma. Y Pablo también las tuvo. Si usted es un nuevo creyente, sobre todo aquellos hermanos que con gozo podemos decir que hoy día han decidido bautizarse de forma voluntaria en un acto de obediencia, tal vez ustedes también tienen estas mismas preguntas o se sintieron así en algún momento. Bueno, este mensaje es para ustedes, pero también aquellos que llevan hartos años en el Evangelio, recordar aquella etapa, no como algo pasado, sino como algo que hay que avivar. A lo mejor usted se ha acostumbrado a la rutina
del cristianismo. Este mensaje también es para usted. Así que invito a todos a poder estudiar este pasaje. Quisiera plantear algunos objetivos antes de pasar a la lectura. ¿Qué queremos lograr hoy? Bueno, lo primero es que podamos entender del texto de una manera tal vez más íntima, más cercana, lo que vivió Pablo inmediatamente después de su conversión. ¿Ya? Vamos a ver cuál fue la experiencia de Pablo al haber creído en aquel que perseguía. ¿Cómo fue su experiencia? Segundo, queremos también, como lo habíamos dicho antes, que este no sea un texto histórico solamente, sino que podamos hacer algunos paralelos con respecto a nuestra vida, nuestra situación. Poder examinarnos, poder ver en qué cosas se parece lo que Pablo vivió, en qué cosas no se parece lo que Pablo vivió. Porque recordemos que esto es palabra del Señor. Y Él no escribió simplemente un texto histórico para que nosotros tengamos conocimiento del pasado, sino que es palabra para transformar nuestras vidas. Hay algo también que el Señor tiene para nosotros y nosotros podemos vernos en ese texto también. Y el tercer objetivo es que podamos aplicar algunos principios de crecimiento espiritual, ¿ya? Que podamos sacar alguna enseñanza práctica para nosotros poder vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Les parece bien estos objetivos? Genial. Bien. Bueno, vamos al texto. Algunas observaciones que vamos a tomar de algunos versículos que ya estudiamos, así que no se preocupe si los leo sueltos, no los estoy sacando de contexto porque ya hemos estudiado estos pasajes. Lo primero es interesante, se menciona un discípulo que habla con Pablo en Damasco. ¿Se acuerdan del nombre? Ananías. ¿Ananías? Ananías, sí, Ananías. Es un discípulo que recibe una visión, al igual que Pablo. Pablo también había recibido una visión camino a Damasco y Ananías también recibe una visión de parte del Señor. Entonces tenemos dos personas que reciben una visión. Sin embargo, es interesante este personaje, Ananías. ¿Usted sabía algo de Ananías antes de este pasaje? Qué bueno que dijo que no, porque no se menciona antes, así que si dice que sí, cuidado, lo estaba probando. No se menciona nada de Ananías antes de este texto. Han habido otros Ananías, pero este Ananías no se menciona nada al respecto. Entonces es un personaje nuevo. Una persona, no un personaje, pero usted me entiende. No se había mencionado nada de él antes. O sea, era un desconocido dentro del relato. Y tampoco se menciona nada después con respecto a Ananías. Entonces es un hermano que hace una aparición en la Biblia, que es esta. Entonces lo que sabemos de Ananías es lo que está escrito en este relato. ¿Qué pasó después con Ananías? ¿Cómo él volvió a su casa y le contó a su señora? No sabemos. Solo sabemos que esto es lo que se menciona de él. Ya, pero ¿por qué esto es importante? ¿No les llama la atención que en tiempo en donde los apóstoles tenían toda la autoridad para ratificar la obra del Espíritu, fuera un discípulo desconocido, un discípulo X, el que ratificara la obra, y no fuera, por ejemplo, Pedro? Yo me hubiese imaginado que alguien de, no sé, de la envergadura de Pablo, lo mínimo era que un apóstol, y ojalá el líder de los apóstoles fuera y le impusiera las manos. Pero lo interesante es que elige, la Biblia dice, un discípulo común y corriente, para hablar con Pablo. ¿No les parece interesante? A mí sí. No tenemos realmente una explicación, así que no podría decirles, esta es la razón. Pero algunas ideas que podríamos tal vez sacar con respecto a esto. Primero, que no hacía falta que fuera un apóstol. Si hubiese sido necesario, Dios lo hubiese hecho así. Pero con esto Él nos está diciendo, el Señor, que cada hermano tenía el rol de predicar el Evangelio. Y la visión le fue dada a Ananías, no a los apóstoles. De hecho, hay otra vez
en donde otro discípulo va a interceder por Pablo, y lo vamos a leer también en el texto. Y también va a recibir palabra del Señor, y tampoco va a ser un apóstol, y va a ser este hermano el que va a hablar con los apóstoles. Entonces, es interesante que Pablo no recibió el Espíritu por parte de los apóstoles. Probablemente, y es solamente una teoría, esto ratifica más la obra del Señor. Porque de haber sido por los apóstoles, la gente pudo haber pensado que esto era una jugada tal vez política. O que el poder estaba en los apóstoles. O que la autoridad de Pablo para ser apóstol venía de hombres y no de Dios. Pero recordemos que fue Dios mismo el que hizo un llamado a Pablo. Eso es interesante. Otro dato interesante con respecto al relato que ya habíamos estudiado. Habíamos dicho que hay dos visiones, ¿cierto? Está la visión de Pablo y está la visión de Ananías. ¿Hay diferencia en estos dos relatos? ¿En estas dos visiones? Veamos cómo es la visión. Capítulo 9 de Hechos, versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así comienza la visión de Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, quiero que vayas a la casa que está aquí, en la calle que se llama Derecha, y ahí conocerás a Ananías. ¿Le da todos esos detalles? ¿Según el texto? No, no le da ningún detalle. Solo le dice, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Eso es todo lo que recibe Pablo. Esa es toda la instrucción que recibe Pablo. No recibe una instrucción detallada. Debes ir a este lugar, no te preocupes Pablo, ahora estás ciego, pero recuperarás la vista y tendrás que orar, vas a estar estos días y no comerás, no beberás, llegará alguien que se llama Ananías, te impondrá las manos. No le dice eso a Pablo, por lo menos al principio, ni tampoco le dice, y Pablo, mira, no te preocupes, yo sé que antes tú perseguías la iglesia, pero ahora te voy a transformar en una herramienta útil para predicar en presencia de los gentiles, de los reyes, de los judíos. No le dice nada de eso. Solo le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Bueno, levántate y entra a esa ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es una gran prueba, es una obediencia a ciegas, literalmente, una obediencia ciega, literalmente. Y podemos ver, por otro lado, la visión que tiene Ananías. Dice en el versículo 10 del mismo capítulo, había entonces Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo, Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, y ya sabemos cuál es la respuesta de él, pero Señor, me estás hablando del mismo Saulo de Tarso, y estudiamos también cómo fue la reacción que tuvo Ananías, sus dudas, sus temores, que eran bien justificados, pero note la visión que recibe Ananías, es sumamente detallada. Es sumamente detallada. Le dice, mira, vas a ir a esta calle, a esta casa, y vas a encontrar a esta persona. Y para que le identifiques bien, es esta persona que vive en esta región, en Tarso. Y para que creas, vas a ver que él va a estar haciendo esto. Él va a estar orando. Si se fijan, la visión que recibe Ananías es un poco más
menos confrontacional que la que tuvo Pablo. La de Pablo fue bastante confrontacional. Jesús le pregunta, ¿qué querís? No, le dice, pero ¿qué quieres de mí? A ver, ¿por qué me persigues? Y Pablo le responde, no sé. Pero la visión de Ananías es más calma. Ananías, no te asustes, mira, esto es lo que va a pasar, esto es lo que vas a ver. Y cuando tú entres vas a ver a esta persona y no te preocupes porque esta persona va a estar haciendo esto. Si se fija, la visión de Ananías es sumamente detallada. ¿Por qué? Probablemente porque Ananías, siendo creyente, no estaba siendo confrontado por el Señor como lo era un incrédulo como Pablo. Y eso es importante. Muchas veces buscamos que el Evangelio sea un mensaje fácil de digerir. Queremos predicar de una manera que nadie se espante, que nadie se ofenda. No, pero Dios te ama como eres. Mira, tú no tienes que cambiar. Solamente ve a la iglesia y escucha el mensaje y te vas a sentar aquí, los hermanos te van a hablar de esto y sin compromiso y tómatelo con calma. Y la verdad, nosotros vemos que el Evangelio es un mensaje que se presenta tal vez no agresivamente, pero es un mensaje severo. Este es el mensaje. Habías perseguido a Dios, pero no en buenos términos. Hemos vivido en contra de Dios por mucho tiempo, y al igual que Pablo, sin saberlo, pensando que estábamos en lo correcto. No es que perseguimos a Dios porque queremos ser contracorriente, ir en contra de Dios, pensamos que eso era lo correcto. Pensamos que nuestra manera de vivir tenía un propósito, una razón de ser, y nunca nos dimos cuenta que éramos enemigos de Dios. Pablo tampoco lo sabía. Él estaba convencido de que en eso él estaba glorificando al Señor. Pero cuando se encontró con Cristo, él entendió que todo lo que había hecho era inútil. Y no solamente inútil, iba en contra de los propósitos de Dios. Y ahí es donde estamos nosotros, antes de conocer al Señor. Pensando que creemos en Dios de nuestra manera, que no somos malas personas como otros que aparecen en la televisión, que estamos bien, que Diosito nos quiere, que estamos bien como estamos. Si lo importante es ser bueno. Y somos confrontados con la persona de Cristo y nos damos cuenta que Él nos llama enemigos de Dios. Sí, a la señora Juanita, que es tan buena gente que vive al lado, enemiga de Dios. O uno mismo, que no quería hacerle daño a nadie, quería vivir una vida tranquila, enemigo de Dios. Perseguidor, pero en malos términos. Pablo tenía que ser confrontado. Tenía que entender que su camino no era el correcto. Y vaya que Dios lo confrontó. El Evangelio confronta. No es nuestra labor golpear a la gente, como lo hacen algunos, con la Biblia. Usted no tiene que golpear a la gente con la Biblia, ni tratar mal a la gente con el Evangelio. El Evangelio, la palabra de Dios es suficientemente poderosa para hacerlo por sí misma. Nosotros solamente debemos presentar los hechos tal y como son, con amor, porque es un mensaje de amor. Pero es un mensaje de amor que golpea, que no debería ser indiferente. Y puede ocasionar distintas reacciones, desde enojo, ira, rechazo, hasta arrepentimiento, dolor, vergüenza. Por eso no se preocupen tanto del cómo presentar el Evangelio. Sea fiel a lo que dice la palabra. La palabra va a hacer el resto. Si puede prepararse, mejor. Si puede entrenarse en cómo hacerlo, mejor. Si puede practicarlo, mejor. Pero lo más importante es la palabra del Señor. Esta es la que tiene el poder de transformar vidas. Esta es la que tuvo el poder de transformar la vida de Pablo, de Ananías, de usted, de mí. Eso es lo que debemos predicar. Ananías, por otro lado, ya era creyente. Él no estaba luchando en contra de Dios, sino que quería cerciorarse de que lo que iba a hacer era realmente la voluntad de Dios y no una idea simplemente, o no una tincada.
Realmente él quería cerciorarse, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Voy realmente a hacer esto por mi voluntad? Y a Ananías, en el fondo, tal vez sin pedirlo, Dios le dio confirmación. Y le dijo, no te preocupes, Ananías. Vas a ir a esta calle que tú conoces, a la casa de esta persona que tú conoces, y vas a encontrar a esta persona. Ahí tenemos la primera confirmación. Ananías iba a ir, iba a asomarse, iba a ver a Saulo de Tarso, como Dios me lo dijo. No era un accidente. Y lo iba a ver orando. Esa iba a ser su señal. No iba a estar ahí esperando, no iba a estar ahí preparando una soga para amarrar a un cristiano, porque él era perseguidor de la iglesia, los encarcelaba, iba con cartas para eso, pero en vez de eso lo iba a encontrar orando. Y probablemente la oración de un judío, pensemos en esto, no lo dice el texto, pero es sumamente probable que la oración de un judío en esa época era totalmente distinta a la oración de un creyente. Primero, porque Cristo mismo le enseñó a los discípulos cómo orar. Y un judío jamás iba a orar a Dios refiriéndose a Él como Padre. Jamás un judío osaría hablar de Él y referirse como Padre. Ahí tenemos una distinción poderosa entre la oración de un creyente y la oración de un religioso, de un judío, de un fariseo, como Pablo. Probablemente sus oraciones no eran como las de un creyente, siendo judío. Segundo, Cristo mismo nos enseñó que toda oración debe ser en el nombre de el Hijo, el nombre de Cristo. Un judío jamás oraría en el nombre de Cristo. Eso para ellos sería una blasfemia, porque estarían confirmando aquello que ellos niegan, que Cristo es Dios. Por ende, la oración de Pablo, siendo creyente, iba a ser muy distinta a la de él siendo judío. Y esa era otra confirmación. Interesante. Pablo tiene un llamado especial, ¿cierto? Menciona el texto en el versículo 15. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí hay un gran llamado. Dice, llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. No cualquiera puede hablar con reyes, pero Pablo fue llamado a hablar con reyes. Y de los hijos de Israel. ¿Por qué esto es interesante? ¿Por qué esto es importante? Porque todos los apóstoles tenían su ministerio en Judá. Algunos estuvieron tal vez en Samaria, pero el centro de operaciones fue siempre Jerusalén. Y los apóstoles, si bien predicaron a gentiles, su ministerio no era enfocado a los gentiles, era enfocado a los judíos. Ni tampoco ellos iban a ir a distintas regiones del mundo a conversar con reyes, con gobernadores. Su ministerio estaba ahí. Por eso Pablo se llama a sí mismo el apóstol a los gentiles. Era un ministerio especial. Y era un gran llamado, una gran responsabilidad. Pero probablemente Pablo no tenía idea de eso en esta etapa. Ananías lo sabía, pero Pablo no le fue revelado. Hechos, capítulo 9, versículo 20. Enseguida, aquí ya estamos hablando de Pablo una vez que ya conocemos el relato, oró con Ananías, se le dijo lo que tenía que hacer, se recuperó, compartió con los hermanos esos días. Perdón, yo sé que no es parte del texto, pero me encanta ese versículo que está antes, que dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Se imagina Pablo con esta nueva forma de ver la vida, con este nuevo sentir, con esta nueva convicción, estando todos los días en la iglesia? Todos los días, almorzando, desayunando, tal vez barriendo, cortando el pasto, no sé, pero con los hermanos todos los días. Yo me imagino a Pablo
llevando de a 8 sillas. No usaban sillas, pero imagínenselo aquí. Pablo viviendo con nosotros, después de su vida ser transformada totalmente. Ya, hermanos, vamos a hacer así. Pablo llevando de a 8 sillas, pasando las aspiradoras, luego yendo a cortar el pasto. Después yo, no sé, yo tratando de mover una bolsa. No, Pablo, yo lo hago. Y Pablo llevándose de a 8 bolsas. Pablo, relájate. Pablo estaba así. Y también me imagino que cuando se iba a dormir, probablemente él lloraba, recordando todo lo que hizo en contra de estas personas que hoy día lo aceptaron y estaban con él. Debían ser momentos duros para Pablo, de mucho gozo, pero tal vez mucho arrepentimiento. Y eso es normal cuando uno cree en el Señor. Tener esos pensamientos de quiero hacerlo todo por Cristo, pero también qué vergüenza o qué pena, todo el tiempo que perdí. Todo el tiempo que perdí. Yo no sé si Pablo habrá tenido familia o no, pero tal vez él pensaba, pude haber, no sé, guiado a mi familia en este camino, pude haberles enseñado estas cosas, pude haber, no sé, hecho algo distinto con mi vida. Maté a Esteban, consentí en su muerte. Todo esto son ideas, ya, pero no creo que sea algo tan descabellado de pensar. Ya, ahora sí, Pablo por la mañana, después de todo esto, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Aquí hay algo importante, aquí vamos a sacar algunas cosas. Pablo ahora predicaba, ¿en dónde? En las sinagogas. ¿Cuál era el propósito de Dios para Pablo? Que él fuera a los gentiles. Es el apóstol a los gentiles. ¿Podía predicarle a los judíos? Claro que sí. Pero él en este momento no entendía eso. Y los más cercanos a él era la gente con la cual él había compartido, los judíos. Y su corazón estaba ahí. Pablo al principio lo primero que hace es siempre entrar a la sinagoga y ponerse a discutir y hablar con los judíos. Estaba desesperado por darles este mensaje. Y aquí tenemos la actitud de Pablo al principio. Una actitud buena, pero tal vez un poco acelerada, impaciente, porque no era el tiempo. Cristo le dijo a Ananías, no te preocupes, Ananías, porque de Pablo me encargo yo. Y es necesario que él sepa cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces aquí vemos un Pablo animado, queriendo conquistar el mundo por el Evangelio, pero que por ahora no va a tener resultados como él lo esperaba. Probablemente él pensaba, yo voy a entrar a la sinagoga y les voy a leer la Escritura, porque esto es lo que hemos creído. Y al ver la Escritura, ellos tendrán que entender que toda la palabra habla de Cristo, que Él es el Mesías. O sea, es claro, está aquí. Obviamente van a creer. ¿Y con qué se encontraba Pablo? Que los judíos estaban confundidos. No estaban, sus dudas no estaban aclaradas. Terminaban con más preguntas. Y el resultado no era tal vez el que Pablo esperaba. Y vamos a hablar de eso también, que no es menor. Probablemente esto bajoneaba un poco a Pablo, lo ponía un poco triste. O desmotivado tal vez, no lo sé. Con estas ganas de hablar con sus hermanos, mostrarles la misma palabra que ellos han visto siempre y no ver nada. Tremendo. ¿Y qué hacía Pablo? Más se esforzaba, dice el texto. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén y a los que invocaban este nombre, el nombre de Jesús? Ya eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, y no vino Pablo justamente a esto, a encarcelar a toda esta gente, y ahora está predicando esto. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces aquí vemos un Pablo que no tiraba la toalla, se rendía. Round tras round se ponía de pie y seguía peleando. No físicamente, pero ustedes me entienden. Esa era la actitud de Pablo.
pero aún le faltaba entender cuánto le era necesario padecer por el nombre de Dios. Pablo entendió lo que él tiempo después escribió en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. No lo busque. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es una verdad que Pablo entendió y la estaba poniendo en práctica. Ya todo lo que hizo ya quedó atrás y su vida tomó un nuevo rumbo. Él puso en práctica esta verdad, de que todas las cosas son hechas nuevas, y él sabía que no había tiempo que perder. Él entendió esto, pero en ese momento era el tiempo de que él tuviese que empezar a padecer, golpearse un poco con la realidad, ver qué era lo que Dios tenía preparado. Porque recuerden que la historia de Hechos no es la historia de Pablo el gran predicador o Pablo el gran fundador de iglesias, como a veces podemos interpretar esto, sino que es Dios haciendo la obra. Y no es el ímpetu de Pablo, no es su energía, no es su conocimiento de la ley lo que va a hacer la obra. Dios no lo eligió por eso. Es Dios el que va a hacer todo esto. Y el corazón de Pablo tenía que ser también transformado. Y tiempo a veces es necesario. Y no nos gusta eso. Porque ¿qué nos enseña este pasaje? Que las cosas no siempre van a salir como nosotros esperamos. Nosotros esperamos que apenas creemos en el Señor, todos nuestros familiares van a creer, toda la gente nos va a ver distinto. Y no es eso lo que vamos a encontrar. La familia nos va a criticar. Nuestros seres más cercanos que nos conocen y conocen nuestro pasado, nos los van a restregar por la cara. Amigos del colegio, familiares, compañeros de trabajo, gente que conocemos de años, nos lo van a restregar por la cara. Ahora, ya, ¿y tú? ¿De dónde saliste? ¿Hoy te metiste una secta? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? O el fanático, y empiezan los apodos. Hoy se volvió canuto, se volvió religioso, y empiezan los apodos. Y eso fue lo que vivió Pablo. No era la reacción que él esperaba, probablemente, pero era la reacción que nosotros conocemos, ¿cierto? Pero él demostraba que Jesús era el Cristo. Paréntesis, quiero ser breve en esto, porque sé que es algo que se ha enseñado antes, pero creo que es bueno recordarlo. El hecho de que Pablo demostrara y declarara que Cristo era el Hijo de Dios es una declaración tremenda para un judío. Hemos hablado en escuelas anteriores que decir que Cristo es el Hijo de Dios en la cultura judía es decir que Cristo es igual a Dios, ¿ya? No es inferior, como a veces lo pensaría un católico, por ejemplo, que ser hijo de Dios es una categoría inferior a ser Dios. En el judaísmo, ser hijo de era una identificación, te equiparaba con aquel que tú te declarabas hijo de. Entonces, cuando alguien le decía a Cristo, hijo de David, ten misericordia de mí, no le estaba diciendo, sí, pues tú eres descendiente de David, tú eres como, tenés como un aire de David, le está diciendo, tú eres David. O por lo menos representas la misma autoridad del rey escogido por Dios, por el cual va a venir el Mesías. Entonces el hijo de David era una declaración de tú eres el Cristo. Nosotros no lo entendemos así, pero los judíos sí lo entendían así. Entonces cuando Pablo les decía en las sinagogas que Cristo es el Hijo de Dios, eso le pudo haber costado la vida, porque estaba diciendo algo que para ellos era una blasfemia. Este Cristo es Dios. Ya, volvamos al texto. Versículo 23. Dice, pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Qué son muchos días? Me acuerdo que Guillermo citó un pasaje que está en Gálatas capítulo 1 y específicamente en el versículo 18 se explica que esto fue un periodo de 3 años. 3 años él estuvo en distintas regiones.
cercano a Damasco, también fue a Arabia y regresó a Damasco finalmente. Estamos hablando de pasado muchos días, no son 15 días, no es un mes, son cerca de 3 años. Y dice también que ahora eran los judíos los que querían matar a Pablo. Así que ahora él pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Esto es un cambio gigantesco en la vida de Pablo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y aquí vemos Pablo cómo tiene que huir por primera vez. Entonces esto es un cambio radical en la vida de Pablo y fue lo que se estuvo conversando también el domingo pasado. ¿Qué nos dice esto? Que era el momento de Pablo de estar en pausa, de estar en la banca. Él quería predicar, pero ahora Dios lo toma y lo va a poner en la banca. Y esto también es una lección importante para nosotros, porque nosotros pensamos que en el momento en que somos creyentes, estamos listos para la obra, estamos listos para el llamado, y lo importante es entender que es Dios quien tiene sus tiempos. Entonces probablemente Pablo tuvo que entender que no era el momento de estar llevando 8 sillas, que no era el momento de estar en las esquinas predicando el evangelio, que era el momento de escuchar y aprender. Yo sé que algunas personas de repente son nuevas en nuestra congregación y una de las cosas que yo respeto mucho de nuestro pastor es que no importa quién seas tú, si te incorporas en nuestra iglesia o en nuestra congregación, primero que todo eres bienvenido, pero segundo, vas a pasar un tiempo de escuchar. Y esto va a desmotivar a muchos. Pero es que yo he servido en otra iglesia. Oye, yo era diácono en la otra iglesia, yo era aquí maestro de escuela dominical. Sí, pero por algo Dios te trajo. Y en este tiempo Dios quiere sanar también tu corazón. Quiere enseñarte, quiere pastorearte. Y es el momento de esperar. A veces el tiempo de espera es de mayor crecimiento que el tiempo de actividad. Lo vimos en la vida de Moisés, que él esperó 40 años. Lo vimos en la vida de José, que esperó en una cárcel. Y ese tiempo de espera, esta comunión con Dios, este tiempo aparentemente pasivo, fue lo que permitió que la palabra de Dios transformara estos corazones. Así que hermanos, si tú estás en un tiempo de espera, tómalo como una gran bendición. Pero usa esta espera bien, no para perder el tiempo, no para estar molesto porque el pastor no te considera o no te han dado el derecho de servir. Servir es un privilegio, no es un derecho, es un privilegio. Y también es un privilegio esperar, estar ahí. Quisiera terminar con la siguiente idea. Porque ya sabemos que Pablo, cuando fue el tiempo, fue llamado a Jerusalén. Y voy a leer aquí el texto. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, Bernabé, aquí aparece nuevamente Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ya el tiempo se estaba acercando. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea, y lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí Pablo tuvo la oportunidad de hablar con los discípulos, y ahora va a esperar en Tarso un periodo cerca de 8 a 12 años. Pero en este momento es cuando Pablo va a revelar después, en las cartas, que Cristo mismo le iba a estar enseñando, iba a estar aprendiendo, iba a estar teniendo una comunión especial con él. Y probablemente él en Tarso conoció a mucha gente,
porque hacia allá fue después. Esa región está cerca de Turquía, y ahí es donde se fundaron muchas de las iglesias de las cuales nosotros vemos cartas. Pero Pablo estuvo obedeciendo la voz de Dios. Conclusión. Quisiera que meditáramos un poco en lo que hemos podido aprender de esta historia. Porque al igual que Pablo, podemos decir que el Señor nos escogió, nos perdonó, nos salvó, al menos eso espero. Pero también tiene un plan soberano, y este plan soberano tiene sus tiempos. Hermanos, no perdamos la esperanza, no perdamos la paciencia. Hay bendición en esperar, hay bendición en pasar tiempo con los hermanos, en aprender, y hay bendición, tremenda bendición en servir. En este camino vas a encontrar amigos, más que amigos, vas a encontrar hermanos que te apoyarán, que te ayudarán, y tú también podrás ser de bendición para otros. No siempre habrá una línea clara a seguir, ¿ya? Esto no es una carta definida en donde cada uno sabe exactamente cuáles son los pasos que hay que dar. Muchas veces estaremos confundidos, estaremos perdidos, pero recordemos que Dios nos ha dado su palabra y también nos ha dado una iglesia. Así que les invito a estar animados, a querer servir al Señor, a no perder ese gozo que alguna vez tuvimos, y los que están nuevos en estos caminos puedan también permanecer gozosos y glorificar al Señor en todo. Amén. Bien. ¿Alguna pregunta? Tengo también algunos datos históricos por si les interesa. ¿No? Bueno, no importa. ¿A quién le importa la historia? En el año 37. No, en serio. Tengo algunos. ¿Ah? ¿Sí? ¿Quieren datos históricos? Ya, veamos un poquito de historia, ¿no? Ya, dato cortito. Yo sé que ya terminó la escuela dominical por si acaso, ¿eh? Pero esto cuenta como pregunta. Quiero decir algo interesante que estuvimos, tal vez pudimos pasar por alto, porque no está mencionado en el relato, pero ¿sabía usted que gran parte de esto, en el versículo donde dice, había paz en las iglesias, esto ocurrió cerca del año 37 después de Cristo? ¿Sabe usted qué pasó el año 37 después de Cristo? El sumo sacerdote Caifás fue reemplazado por un nuevo sumo sacerdote llamado Jonatán. ¿Y esto por qué es importante? Porque fue Caifás el que ordenó la persecución de la iglesia. Recordemos que la persecución de la iglesia fue por parte de los judíos. Pero ¿sabe qué más pasó el año 37 después de Cristo? El emperador romano Tiberio, que es el que estuvo en los tiempos de Cristo, fue asesinado. Y Calígula, su tío, tomó el rol de gobernador del Imperio Romano. Ya, Miguel, pero ¿esto por qué es importante? ¿Sabe por qué es importante? Porque Calígula tenía gran enemistad con los judíos. Y de hecho él hizo algo en aquella época, hay registros históricos de esto, que él quiso poner una estatua de él en el templo. Y esto para los judíos fue, pero repugnante, repulsivo. Fue como, ¿cómo es posible? Y esto a Calígula no le hizo gracia. ¿Y sabe qué sucedió? Calígula empezó a perseguir y a amedrentar a los judíos. ¿Por qué esto es importante? Porque ahora los judíos tenían una preocupación un poco mayor que estar persiguiendo cristianos. Tenían que sobrevivir ellos y tenían un gran enemigo que era el emperador romano. Esto hizo que las tensiones entre los israelitas y los romanos fueran aún más grandes. Entonces fue un tiempo de gran conflicto político, pero esto permitió una pequeña pausa en la persecución de parte de los judíos hacia los cristianos. Interesante, ¿eh? Y Dios usó todo esto para que hubiese paz. Y esta paz permitió la expansión de la iglesia. Es bacán la historia. Ya. ¿Cómo le fue a los niños? ¿Bien? ¿Y a Julián? ¿Cómo le fue? Qué bueno. ¿Había más niños además de Julián? ¿Por ahí? Qué bueno. ¿Cómo estuvo la clase? Eso, me alegra. La de los adultos ahí nomás, pero ya, vamos a ir arreglando. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué bueno. Ya. Tengo que dar un pequeño aviso. No, pero si no es nada serio.
Es mi cara nomás, que no la puedo cambiar. Vamos a tener ahora un pequeño tiempo de café, de refrigerio.